Hola, bienvenidos a mi canal Calle Estudio. En este vídeo vamos a tratar los aspectos contables de la constitución de una sociedad anónima. A través de un ejemplo práctico vamos a contabilizar todo el proceso de constitución de una sociedad anónima en el libro diario, su implicación en el balance de situación, así como los registros que llevaríamos a cabo en el libro mayor. Vamos a empezar con el contenido entonces. Antes de ver el ejemplo práctico, tenemos que saber que existen dos procesos o dos procedimientos de constitución de una sociedad anónima, el de fundación simultánea y el de fundación sucesiva. La diferencia entre los dos radica en que en el de fundación simultánea los promotores o socios fundadores disponen de los recursos económicos suficientes para suscribir la cifra del capital. Entonces la constitución se va a realizar en un solo acto por acuerdo entre ellos. En cambio, la fundación sucesiva ocurre cuando la sociedad requiere un capital social que no puede ser aportado por los socios fundadores, es decir, ellos no tienen los recursos económicos suficientes para suscribir la cifra de capital social, con lo que tienen que acudir a una oferta pública de suscripción de acciones, que implica pues el esperar a conseguir más accionistas o más inversores que puedan completar el capital social que se requiere para la fundación de la sociedad. Bien, dicho esto, vamos al ejemplo práctico. Nos dicen que se constituye la sociedad anónima Loto S.A. por fundación simultánea, es decir, en el primer caso, se emiten 50.000 acciones, cada una tiene un valor nominal de 150 euros. El valor nominal es el valor con el que nace cada acción. Y un valor de emisión de 180 euros, es el valor al que se emite. El valor de emisión en una constitución o en una ampliación de capital puede ser a la par cuando el valor de emisión es igual al valor nominal o sobre la par cuando el valor de emisión es superior, como en este caso, al valor nominal. Nunca podemos emitir acciones a un valor inferior al valor nominal. Bien, se desembolsa el mínimo legal. El mínimo legal está establecido en la Ley de Sociedades de Capital y nos indica que en el momento de la suscripción de acciones, es decir, cuando los accionistas se quedan ya con sus acciones según la aportación que van a hacer, tienen que desembolsar un 25% del valor nominal más el 100% de la prima de emisión. ¿Qué es la prima de emisión? Pues es la diferencia entre el valor de emisión y el valor nominal. Es decir, que en este caso hay 30 euros por cada acción de prima de emisión. Después tenemos los gastos de constitución, son los gastos necesarios para constituir la sociedad. Pues hay aquí una serie de gastos, cada gasto tendría pues su factura correspondiente con su IVA, sus retenciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Para no extendernos en el ejercicio, pues hemos globalizado el importe en 40.000 euros. Bien, transcurridos 6 meses desde la fecha de constitución, el Consejo de Administración solicita un dividendo pasivo del 50%. Bien, como hemos visto, el desembolso mínimo legal implica que los accionistas aportan un 25% del valor nominal más toda la prima, con lo cual ahora les quedaría pendiente un 75% del valor nominal. Bien, ese 75% del valor nominal se les va a ir exigiendo pues según hayan marcado el Consejo de Administración de la sociedad o según los estatutos de la sociedad. En este caso, 6 meses después de la Constitución, se les exige un dividendo pasivo del 50% de las aportaciones dinerarias. Es decir, que el dividendo pasivo pues, es un porcentaje, ¿vale?, que les exigimos que aporten ya de su parte pendiente. La aportación efectiva del 50% de los dividendos será exigida en el plazo adicional de un mes desde la solicitud de la reclamación. Es decir, que primero se les reclama a los accionistas un 50% de las aportaciones dinerarias y al cabo de un mes pues, se les será exigido que hagan efectivo esa aportación. Bien, vamos ahora con los cálculos. Bien, el capital social es siempre el número de acciones por el valor nominal. Como tenemos aquí el número de acciones, tenemos el valor nominal, pues el capital social estará formado por 7,5 millones.
El valor de emisión de las acciones sería pues, el número de acciones que emitimos por su valor de emisión, es decir, 50.000 por 180, que serían 9 millones. La diferencia entre estos dos valores sería la prima de emisión, que es el resultado de coger la diferencia entre el valor de emisión y el valor nominal y multiplicarlo por 50.000 acciones. Lo tenemos aquí indicado y serían 1,5 millones. Bien, el desembolso mínimo legal está formado por un 25% del valor nominal más toda la prima de emisión. Entonces lo tenemos aquí, 25% del valor nominal serían 1.875.000 y la prima de emisión que ya hemos visto. Bien, la suma de los dos importes sería el desembolso mínimo legal que tienen que hacer los socios. Este desembolso mínimo legal es imprescindible para seguir con el proceso de constitución de la sociedad y llegar al objetivo último, que sería constituir la sociedad. Entonces, 3.375.000 que en ese momento, en el de la suscripción, tendrán que desembolsar los socios. Las aportaciones pendientes de los socios, pues en este caso sería un 75% del valor nominal, ya que han aportado ya el 25% y toda la prima. Y el dividendo pasivo se calcula siempre solo en porcentajes sobre el valor nominal. Es decir, podemos tentarnos a calcular este 50% de dividendo pasivo sobre la aportación que tienen pendiente los socios, que es 5.625.000, pero no se calcula así. Se calcula siempre el 50% sobre el valor nominal, que sería el 50% de 7,5 millones, que nos daría 3.750.000. Bien, en este momento del vídeo yo aconsejaría parar un poquito, unos minutos, ver detalladamente los cálculos que hemos realizado y después a continuación seguir con el registro en el libro diario de todas estas anotaciones. Seguimos. Bien, tenemos ahora el libro diario, ¿vale? En la parte principal de la pizarra. Es un libro diario en formato clásico. Parte, como se sabe, parte izquierda es el debe, parte derecha haber. Tenemos dos columnas a los dos lados, donde ponemos los códigos de las cuentas y en el centro pues, los asientos. Estas flechas nos van a indicar pues, qué operación estamos contabilizando en ese momento. En este caso es la emisión, que corresponde al asiento 1. En la parte superior derecha vamos a hacer aclaraciones sobre las cuentas que intervienen en cada asiento. En el centro vamos a poner el balance de situación, donde se va a detallar la implicación que tiene pues, el asiento que estamos contabilizando en el balance de situación. Y aquí abajo tenemos lo que se llama el convenio de cargo y abono de las cuentas de activo, pasivo y neto. Es fundamental saberse este cuadro. Ya no saberse este cuadro, sino para qué nos sirve. Nos sirve para entender y aprender la contabilidad sin necesidad de memorizar. En este caso, pues tenemos que ¿qué es el activo? Son los bienes y derechos de cobro de la empresa. ¿Qué es el pasivo? Las obligaciones de pago. ¿Qué es el neto? Los recursos propios que tiene la sociedad, como es el capital, como son las reservas, el resultado del ejercicio, el beneficio, etcétera, etcétera. ¿Cómo funcionan en el libro diario? Pues las cuentas de activo aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Y las de pasivo y neto lo hacen al revés, aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Entonces, en todo asiento tenemos que tener en cuenta o ver lo siguiente. Primero, ¿qué cuentas intervienen en esa operación? Si son de activo, de pasivo o neto. ¿Qué variación experimentan? Si aumentan o disminuyen y dónde las vamos a colocar en el libro diario teniendo en cuenta estos movimientos en el debe y en el haber. Sabiendo la naturaleza de cada cuenta y sabiéndonos este cuadro, no hay necesidad de memorizar nada. Que las cuentas o el nombre de las cuentas, y sobre todo en este caso en la constitución de sociedad, pues son un poco enrevesadas, pues sí, es cierto. Pero haciendo ejercicios pues se nos van quedando los nombres de las cuentas. Bien, entonces el primer asiento es el asiento de emisión. Tenemos ahí dos cuentas, acciones emitidas y capital emitido pendiente de inscripción. Bien, el capital emitido pendiente de inscripción nos dice el Plan General de Contabilidad que deberá figurar en el pasivo corriente del balance si en la fecha de formulación de las cuentas anuales no se hubiera producido la inscripción en el registro mercantil. Bien,
¿Por qué el capital es un pasivo? En este caso, el capital emitido es o figura en el pasivo corriente, con lo cual es un pasivo porque digamos que está supeditado a todo un proceso que tiene que llevar la empresa para poder constituir la sociedad y al final que este capital emitido se convierta en capital social. Entonces, constituye una obligación por parte de los socios de llevar a cabo todas las gestiones necesarias para que esto se convierta en capital social, con lo cual lo consideramos un pasivo. Un pasivo que entonces aumenta por el haber de 9 millones. Acciones emitidas. Nos dice que es el capital social, en su caso la prima de emisión de acciones o participaciones. Participaciones serían en el caso de una sociedad limitada, con naturaleza de patrimonio neto emitidas y pendientes de suscripción. Figurarán en el pasivo corriente del balance con signo negativo. Es decir, aquí tenemos todas las acciones, es decir, las 50.000 que están pendientes de suscripción. Es decir, que los socios todavía, digamos que no han cogido la parte de acciones que le va a corresponder dependiendo de la aportación que van a efectuar. Bien, nos dice que va a figurar en el pasivo corriente del balance con signo negativo. Bien, cuando una cuenta figura en el balance con signo negativo, las llamamos compensadoras o correctoras de determinada cuenta. En este caso, acciones emitidas es una cuenta compensadora o correctora de capital emitido pendiente de inscripción. Bien, las cuentas correctoras o compensadoras funcionan al revés que la que compensan. Es decir, si esta cuenta es pasivo, por lo tanto aumenta por el haber y disminuye por el debe, pues esta lo va a hacer al revés. Va a entrar por el debe y disminuye por el haber. Bien, otra última cosa más respecto a este asiento. Las dos cuentas empiezan por 1,9, 190 y 194. El subgrupo del Plan General de Contabilidad, o mejor dicho, del cuadro de cuentas, el subgrupo 1.9 se llama situaciones transitorias de financiación. Situaciones transitorias de financiación. ¿Eso qué nos quiere decir? Pues que estas cuentas van a durar un suspiro. Es decir, en cuanto se produzcan determinados hechos contables, pues esta cuenta se va y esta cuenta se va, ¿vale? Son cuentas que van a estar muy poco tiempo en nuestro libro diario. Se van a quedar a saldo cero. Bien, seguimos entonces con el siguiente asiento. Bueno, antes de decir lo siguiente, tenemos que ver también qué implicación tiene este asiento en el balance de situación. Entonces, en este caso que tenemos una cuenta de pasivo y una cuenta compensadora de pasivo que le está restando a esta. Con lo cual, en un balance de situación donde nos muestran el activo, el pasivo y el neto, aquí no tenemos neto de momento, no tenemos activo, tenemos una cuenta de pasivo y tenemos una cuenta compensadora de pasivo que está restando, es decir, total del activo tiene que ser igual al total del neto más pasivo, con lo cual por eso esta cuenta está restando aquí. Es decir, ¿es como si no hiciéramos nada? No, porque nos dice precisamente el Plan General de Contabilidad que si en la fecha de formulación de las cuentas anuales no se hubiera producido la inscripción en el registro mercantil, pues tendríamos que hacer un balance, ¿vale? Y en este balance, ¿qué tenemos? Es verdad que el total del activo es 0, total del neto y pasivo es 0, pero ya estamos ofreciendo información. Tenemos un capital emitido de 9 millones que está pendiente de inscripción por parte de los socios. Hay información ya de que está en proceso la constitución de la sociedad. Bien, ahora sí que vamos al siguiente asiento. Bien, en el siguiente asiento se trataría la suscripción y el desembolso. La suscripción implica que los socios van a coger la parte de las acciones que le corresponda y el desembolso implica que como mínimo van a desembolsar el mínimo que establece la Ley de Sociedades de Capital. Entonces, tenemos aquí una nueva cuenta. Socios por desembolsos no exigidos, capital pendiente de inscripción. Nos dicen que es el capital social escriturado pendiente de desembolso no exigido a los socios o accionistas y que figurará minorando la partida del pasivo corriente en la que éste se incluye. Bien, en este caso entonces, ¿qué vamos a hacer? Bien, los accionistas aportan el desembolso mínimo legal, que calculamos que era de 3.375.000 en la primera pizarra que tenemos aquí. 3.375.000 es el desembolso mínimo legal.
Bien, ¿qué más hacemos? Como acciones emitidas reflejaba las acciones que todavía no estaban suscritas por parte de los socios, como ya las ha suscrito, pues esta cuenta desaparece. ¿Por dónde? Pues por el lado contrario, 9 millones, que es el valor de emisión. La diferencia entre el valor de emisión y el mínimo desembolsado, pues es la parte que los socios todavía no han aportado, ¿vale? Y que queda pendiente de que aporten a través de los dividendos pasivos. Entonces se llama socios por desembolsos no exigidos. Todavía no les hemos exigido que aporten esta parte pendiente. ¿Vale? La cuenta es la 1034 y es una correctora de pasivo, es decir, está corrigiendo a esta cuenta, de la misma manera que lo hacía la cuenta acciones emitidas. Bien, ¿qué implicación tiene en el balance de situación? Pues ahora ya tenemos un activo porque tenemos el mínimo desembolsado en la cuenta corriente, pues abierta en nombre de esta sociedad en proceso de constitución, 3.375.000. ¿Qué más tenemos? El capital emitido pendiente de inscripción por 9 millones y socios por desembolsos no exigidos, capital pendiente de inscripción, restando a el valor de emisión de las acciones, es decir, restando porque es una aportación que todavía no se ha realizado. Como siempre, total de activo igual a total neto más pasivo. Y aquí tenemos el libro mayor de acciones emitidas, que ya queda saldo cero porque las acciones ya se han suscrito. Seguimos con el siguiente asiento. Tendríamos ahora dos asientos, los vamos a explicar al mismo tiempo. Bien, estos dos asientos pertenecen a la operación que implica la inscripción en el registro mercantil. Una vez que los socios han realizado el desembolso mínimo, podrían haber desembolsado el mínimo o podrían haber desembolsado todo lo que deberían aportar o más del desembolso mínimo, ¿vale? Pues un 40%, un 60%, pero en este caso pues han realizado el desembolso mínimo, que era un 25%. Bien, pues una vez que los socios realizan ese desembolso mínimo, pueden ir al registro mercantil y pueden registrar la sociedad como tal. En ese momento, pues va a aparecer en la sociedad el capital social como tal y la prima de emisión. Entonces, la inscripción en el registro mercantil pues hace que capital emitido pendiente de inscripción desaparezca porque ya no es pendiente de inscripción, ya lo hemos inscrito, con lo cual es un pasivo y como pasivo pues disminuye por el debe. A favor de el capital social, que es una cuenta de neto, y la prima de emisión, que es otra cuenta de neto. En el capital social pondremos el número de acciones por el valor nominal y en la prima de emisión pondremos la prima de emisión, que era 30 euros, acordaros que era la diferencia entre 180 euros del valor de emisión y 150 del valor nominal, 1,5 millones, ¿vale? Netos que aumentan por el haber. Repercusión en el balance de situación. Pues tenemos en bancos el desembolso mínimo, esto no ha cambiado, pero ahora ya no tenemos la cuenta capital emitido pendiente de inscripción. Esta se ha sustituido, al haber registrado ya la constitución, pues la hemos sustituido por capital social y prima de emisión. Y tenemos socios por desembolsos no exigidos, capital social. Bien, esta cuenta, ¿vale?, es nueva y lo que hacemos es simplemente hacer una reclasificación, que estaría en este asiento 4, una reclasificación de esta cuenta. Esta cuenta, socios por desembolsos no exigidos, capital pendiente de inscripción, en el momento en que ya hemos inscrito la sociedad, no tiene sentido que lleve esa coletilla capital pendiente de inscripción. Entonces, ¿qué hacemos? Esta cuenta la sustituimos, se va por su lado contrario y la sustituimos por la 1030, socios por desembolsos no exigidos, que ahora es capital social. Entonces, diferencia entre estas dos cuentas. Una tiene coletilla de capital pendiente de inscripción y la otra tiene la coletilla de capital social. Pero su naturaleza es diferente. Esta era correctora de pasivo y esta es correctora de neto. Porque como ya hemos inscrito la sociedad, ya tenemos el capital social como neto, con lo cual la aportación pendiente por parte de los socios ahora ya es una cuenta correctora de neto, no correctora de pasivo.
como correctora de neto, pues va a funcionar al revés que las cuentas de neto. Si las cuentas de neto aumentan por el haber y disminuyen por el debe, pues esta lo hace al revés. Bien, aquí tenemos el mayor de socios por desembolsos no exigidos, capital pendiente de inscripción, que también queda a saldo cero. Bien, vamos con el siguiente asiento, que sería el asiento número 5. En el asiento número 5 pues vamos a reflejar los gastos de constitución, que son los necesarios para constituir la sociedad. Nos dicen que el Plan General de Contabilidad vigente en España establece que los gastos de constitución y los de ampliación de capital se computan directamente en el patrimonio neto sin afectar a la cuenta de pérdidas y ganancias, formando parte de las variaciones del patrimonio neto del ejercicio. Es decir, que estos gastos de constitución, aunque lleven la palabra de gastos, no se contabilizan como gastos del ejercicio, sino que directamente disminuyen una cuenta de neto, que puede ser la prima de emisión o una reserva voluntaria. Hay excepciones a este caso, ¿vale? Que se trataría de verlo en otros vídeos, o si a alguien le apetece pues que yo haga un vídeo sobre ese tema, pues que me lo ponga en los comentarios. ¿Vale? Pero el caso general en este caso sería el llevar o el contabilizar los gastos de constitución, ¿vale? La prima de emisión, o sea, menos prima de emisión o menos reserva voluntaria. Bien, en este caso, pues es una cuenta de neto, disminuye por el debe, y como pagamos estos 40.000 euros, o la sociedad paga esos 40.000 euros, pues tiene menos dinero en la cuenta bancaria, se le reduce en 40.000. ¿Implicación en el balance de situación? Bien, pues la implicación en el balance de situación sería menos dinero en la cuenta bancaria. Ahora ha bajado, teníamos el desembolso mínimo de 3.375.000, pero rebajada en 40 nos ha quedado en 3.335.000. Seguimos con el capital social y prima de emisión como neto, y socios por desembolsos no exigidos, capital social, pues por el importe que teníamos. Ojo que en la prima de emisión también ha habido una disminución. La prima de emisión era de 1,5 millones, pero al rebajarla en los gastos de constitución nos queda en 1.460.000. Si no, no nos daría igual el total del activo a total de neto más pasivo. Bien, este sería el asiento 5, vamos al asiento 6. En el asiento 6 vamos a reclamarle a los accionistas este dividendo pasivo que era de un 50% del valor nominal, es decir, de 3.750.000. En el momento en que les exigimos a los accionistas que aporten ya una cantidad que tenían pendiente, la cuenta 1030, socios por desembolsos no exigidos, ya no tiene sentido por esa parte que le estamos exigiendo. Con lo cual, esta cuenta, que es correctora de neto, se va por este lado, por el lado contrario, y aparece ahora esta nueva cuenta, socios por desembolsos exigidos sobre acciones ordinarias. Esta cuenta, socios por desembolsos exigidos sobre acciones ordinarias, nos dice que es el capital social escriturado pendiente de desembolso y cuyo importe ha sido exigido a los accionistas. Figurará en el activo corriente del balance. Entonces es una cuenta de activo, un derecho de cobro sobre los accionistas, con lo cual activo aumenta por el debe, nos deben más. Bien, entonces este sería el asiento de reclamación del dividendo. ¿Cómo incidiría esto en el balance de situación? Pues en el balance de situación ahora tenemos una nueva cuenta en el activo, que sería socios por desembolsos exigidos sobre acciones ordinarias. Y socios por desembolsos no exigidos, pues se habría disminuido justo en el importe del desembolso exigido. Como siempre, total del activo igual a total del neto más pasivo. Aquí tenemos el mayor de bancos y nada más del asiento 6. Por último vamos a ver el asiento 7. En el asiento 7 lo que hacemos es hacer efectivo ese desembolso que le hemos exigido a los accionistas. Es decir, que la sociedad cobra ese dividendo pasivo. Pues si lo cobra, se va a producir un aumento de dinero en la cuenta corriente por ese dividendo pasivo, con lo cual es un activo que aumenta por el debe, y el derecho de cobro que teníamos sobre esos socios, pues es un activo que disminuye por el haber, por los 3.750.000. ¿Implicación en el balance de situación?
Pues ahora en bancos vemos que ya ha desaparecido socios por desembolsos exigidos sobre acciones ordinarias porque ya se ha cobrado y tenemos más dinero en la cuenta corriente. Total del activo, ese importe, seguimos teniendo las dos cuentas de neto, los socios por desembolsos no exigidos por la parte que todavía les queda pendiente. Aquí tenemos el libro mayor de bancos con sus movimientos. El primero corresponde al desembolso mínimo legal que se efectuó en la suscripción y desembolso. El segundo es el cobro del dividendo pasivo y el que tenemos en el haber son los gastos de constitución que se abonaron. Socios por desembolsos no exigidos, capital social, aquí tenemos la parte que aún les queda pendientes a los socios por aportar, que sería la diferencia entre lo que inicialmente tenían pendiente por aportar y lo que ya han aportado con el dividendo pasivo del 50%. Bien, pues esto ha sido todo. Este caso, bueno, si os ha gustado el vídeo, le podéis dar a me gusta, podéis compartirlo con vuestros amigos, con vuestros compañeros, y si os ha gustado, pues también podéis suscribiros a mi canal. Por hoy nada más y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.